Bien amigos, muy buenas noches, 10 de la noche ya con 10 minutos. Hemos tenido una dificultad, hemos tenido que ir para poder recoger a un familiar hasta Uripa, pero ya estamos en cabina para poder llevar la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 31 de octubre, último día del mes de octubre, y se viene ya a partir de mañana el mes número 11, noviembre, donde ya también se viene ya el fin de año, fiestas navideñas de fin de año, que falta menos de 2 meses. Hoy estaremos tocando lo que se viene este sábado, que es la final del campeonato nacional entre Universitario con Alianza, que ha sido programado para las 8 de la noche en el Estadio Monumental, mientras que la revancha se jugará el miércoles 8 en el Estadio de Matute. Ya las entradas para el partido del sábado en el Estadio Monumental, de acuerdo a las informaciones, ya estarían agotadas. Va a estar totalmente lleno. Y en el partido de vuelta también, que se jugará en el Estadio de Alianza, ya están poniendo a la venta para primero a los socios, los abonados, los íntimos, un mecanismo que tiene la dirigencia de Alianza. Y como siempre estaremos tocando el gran triunfo, la hazaña histórica del equipo de los Chancas, que el día viernes pasado logró lo que muchos no esperaban o muchos no creían. Cuando empezó el equipo de los Chancas a preparar, a hacer las contrataciones este año, muchos no le daban credibilidad de que podía llegar a instancias finales y lograr la clasificación al fútbol profesional. Hay que indicar que el equipo de los Chancas, anteriormente se llamaba Cultural Santa Rosa, empezó a participar a partir del año 2016. Se han necesitado 8 años de perseverancia, de inyección económica y de voluntad de los dirigentes para lograr este momento histórico para el fútbol andaolino, que se coronó con el triunfo en penales el día viernes frente a un equipo difícil, el Alianza Universidad de Huánuco. Pero eso ya es otra página. Ahora hay que voltear la página y se viene ya el campeonato de la Liga 1, que debe estar comenzando posiblemente los últimos días de enero o la primera semana de febrero. Muchas personas nos han estado preguntando sobre muchos rumores que indican que el equipo no jugaría en el Estadio de los Chancas, jugaría en Ayacucho, en Cusco, en Abancay. Hoy daremos a conocer cómo están los estadios de Tarma, de Bernal, de Tarapoto, de Sullana, de Cajamarca, y de Cutervo, donde se va a jugar también el fútbol de primera división. En algunos se está jugando, a excepción de Cutervo. Se juega en Tarma, en Bernal, en Sullana, en Cajamarca, en Tarapoto. Solo para adelantarles, en el caso de Tarma, que participó en esta Liga 1 y logró su clasificación a la Copa Sudamericana, hay que indicar de que su estadio solo tiene una capacidad para 6.000 espectadores. El Estadio de los Chancas tiene para 9.000 a 10.000. Y la distancia que tiene Tarma en relación al aeropuerto son más o menos 63 kilómetros. No es tan cerca. Más aproximadamente 1 hora y media en bus. 1 hora y media. En el caso, para adelantar, de Bernal, que es el equipo que está en la provincia de Sechura del departamento de Piura, tiene una capacidad de ese estadio que tenemos la suerte de conocer del año 2017, estuvimos en ese estadio cuando jugó Arguedas, tiene una capacidad para 7.000 espectadores, 7.000, menos que el Estadio de los Chancas. Y en distancia, si es un poco más cerca del aeropuerto, o de Piura aproximadamente a 45 kilómetros, 1 hora y cuarto de viaje. Mientras que el Estadio de Sullana sí se ha hecho una ampliación importante en los últimos años y ha subido a 12.000, que tampoco no es mucho. Y también se juega fútbol profesional. Si hablamos de las canchas, del terreno de juego, de estos escenarios, no todos están como el Estadio de los Chancas. El Estadio de los Chancas, gracias a la gestión del municipio, que hay que reconocer, y a los encargados del trabajo, del mantenimiento, y de que el estadio en el Gras esté en buenas condiciones. Este año, que ha sido un clima bastante seco, se ha logrado mantener en muy buenas condiciones, porque anteriormente, en estas épocas, la cancha ya estaba ya amarilla, estaba ya en algunas zonas con tierra, pero se ha hecho un buen trabajo y eso ha permitido que incluso los mismos miembros de la Federación Peruana de Fútbol han indicado que es uno de los mejores GRAS. Solo la dificultad que tiene en este momento el equipo de los Chancas, que representan Andahuaylas, es el tema del aeropuerto. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas. Hoy tendremos un programa un poco corto, porque sabemos que hay mucha gente que está en sus actividades privadas y hay mucha gente en la calle. Los niños han estado toda la tarde con el tema de pedir los dulces y muchos también celebrando el Día de la Canción Criolla. Buenas noches, André.
para los seguidores y oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a casi los 100 espectadores que tenemos, a pesar de que es un día de fiesta, ¿no? Día que se celebra la canción criolla y Halloween. Voy a aprovechar de saludar rápido a los que ya nos escriben en los comentarios. Julio Béjar nos dice buenas noches, Milciades. Saludos cordiales a toda la plana de comentaristas. Alberto Montaño, el tema del aeropuerto es lo principal ahora. Si no se habilita, simplemente no se jugará en Andahuaylas, afirma Alberto Montaño, a pesar de que eso no es cierto, ¿no? Haya o no haya aeropuerto, se va a jugar en Andahuaylas. Claro. Saiz Nesaú, buenas noches. Emilio dice de la Ferretería del Beco, me quiere decir. Emilio de la Ferretería Chanca, Milciades Vargas, sí. Gracias por eso. Saiz Nesaú nos dice eso. Mesares Velázquez Caleb. Buenas noches, profesor Milciades. ¿Tiene alguna noticia de cómo van viendo el tema de las contrataciones de los jugadores del equipo de los Chancas? A ver, ahí nos comenta si tienes alguna información más adelante. Hoy día hemos quedado con una entrevista, ojalá que podamos entrar en contacto con uno de los dirigentes, en este caso con Darío Peralta, quien es uno de los dirigentes, el delegado del equipo. Vamos a ver si podemos hacer la llamada. Dale, mientras tanto sigo leyendo los comentarios. Vamos avanzando. Toribio Oré Mozo nos dice: esa no era la música en el año 2011 para empezar Frecuencia Deportiva. Sí, no podemos usar la canción anterior porque YouTube y Facebook tienen derechos de autor, ¿no? Esa canción ya tiene derechos de autor y nos bajarían el video. Entonces por eso tenemos que usar este intro que está libre de derechos de autor. Saiz Nesaú nos dice: no salimos del asombro, todavía parece un sueño que estamos en primera. Sí, la verdad que cada vez que nos acordamos de eso, a todos nos vuelve a latir el corazón de emoción. Mesares Velázquez Caleb, de Tarma al estadio está peor que Andahuaylas, profe, dice, el estadio de Tarma. Es verdad, el estadio de Tarma, el estadio de Alianza Atlético Bernal, sí, que está en Piura, también es malísimo. Milton Ceballos, tranquilo, los dejan jugar en Andahuaylas en la Liga 1. A comparación de otros estadios está muchísimo mejor. Sí, el estadio acá está mucho mejor que gran parte de los estadios de provincia de la Liga 1. Axel Gómez nos dice: señor Milciades Vargas, desde Atlanta, Estados Unidos, hemos podido celebrar y disfrutar por la clasificación de nuestro equipo a los Chancas, a preparar un buen equipo y buenos jales. Saludos para ti, Axel Gómez, que nos saluda desde Atlanta, Estados Unidos. Conozco a Axel Gómez, hijo de nuestro amigo Raúl Gómez. Un fuerte abrazo y 1.000.000 de bendiciones para ti y tu familia. Un saludo, Axel. Milton Ceballos nos dice: Jauja tiene aeropuerto y está a 1 hora de Tarma. Víctor Quispe, buenas noches, profe. ¿Y cuándo se estaría jugando en Andahuaylas? Nos pregunta. ¿Cuándo arrancaría la apertura 2024? En enero debe realizarse el sorteo, que siempre se hace faltando unos 2 semanas, 3 semanas para el inicio del campeonato, para conocer cuál será el fixture. Que debe haber, igual que este año, un torneo apertura, un torneo clausura, de tal forma que el campeón de la apertura tendrá grandes posibilidades de ser el campeón nacional, igual que el torneo clausura. Son 2 campeonatos, pero además este próximo año, 2024, los equipos que participarán en la Liga 1 son solo 18, ya no son 19 como este año, de tal forma que habrá 9 partidos en cada fecha. Ya no habrá este problema de que cada fecha descanse uno, y la tabla nunca reflejaba la realidad de los puntos obtenidos por los equipos, porque algunos equipos debían un partido, otros tenían un partido más, etc. De tal forma que el campeonato del próximo año me parece que va a ser más ordenado, ninguno va a tener ninguna ventaja y debe estar comenzando posiblemente la última semana de enero o máximo los primeros días de febrero. Desde ya las autoridades tienen que enfocarse en 2 cosas. Uno, que es el aeropuerto. El aeropuerto es importantísimo no solo para el tema del fútbol y la participación de los Chancas, sino también para la misma actividad de las personas, la actividad económica, el turismo, las emergencias médicas, para poder movilizarnos. Es más, hoy día mi señor padre ha tenido que viajar desde Lima hasta Ayacucho y de Ayacucho vía terrestre. Y personas mayores ya no pueden estar tantas horas viajando, y eso creo que va a ser una prioridad que hemos escuchado ya a las autoridades, tanto al gobierno regional como al alcalde provincial, que deben acelerar para que se pueda reponer los equipos del aeropuerto que han sido dañados en esas movilizaciones que hubo y los paros entre enero, diciembre del año pasado, enero y febrero de este año. Y indican que tienen un seguro, pero eso tienen que reponer y tiene un proceso, seguramente la adquisición. Y otro tema es la ampliación de la pista, que también se indica que deben ser entre 500 a 800 metros. Con ese tema sería ya muy importante para que ya no tengan ningún pretexto los equipos de Lima para poder viajar. Pero como ya hemos comentado también hace algunos programas, de que las exigencias y los requerimientos
de los equipos que participan en la Liga 1 y en la Liga 2 son muy similares, muy similares. Pero si es verdad, si un equipo del fútbol profesional clasifica a un torneo internacional, que puede ser la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, si las exigencias de la Conmebol, que es la que organiza esos torneos, es diferente. Sobre todo la capacidad, la iluminación artificial en horas de la noche, porque esos partidos se pueden programar sin ningún problema en las noches por el tema de la televisión. Y los estadios tienen que tener su iluminación artificial. Como se hizo, recordemos que en Juliaca, anteriormente no tenía, pero como el Binacional clasificó a una Copa Libertadores siendo campeón, recordemos el año 2019 fue campeón nacional y ahora descendió por situaciones de la dirigencia. Y en esa oportunidad las autoridades de Juliaca hicieron el trabajo e instalaron el tema de la luz artificial en el estadio de Juliaca y se jugaron partidos de Copa Libertadores en ese escenario, incluso Copa Sudamericana. Así que eso es otro proceso. Lo que en este momento hay que enfocarnos es el tema del aeropuerto y las mejoras que se hagan en el estadio. Seguramente habrá una comisión que viene de la federación para que pueda certificar el estadio. Pero ya tenemos antecedentes positivos. Desde el año 2016 se vienen jugando partidos en el Estadio de los Chancas de la Liga 2. El 2024 se jugarán partidos de la Liga 1, donde habrá también algunas observaciones que las autoridades, en este caso el municipio provincial que administra el estadio, porque la propiedad es del municipio, es de todos, no es del IPD. Muchos otros estadios es del IPD y ellos casi no tienen presupuesto para hacer el trabajo de mantenimiento. Muy pocos estadios son privados, como el Estadio de Alianza, el Estadio de Universitario, aunque todavía sigue en conflicto con Gremco, el Estadio Alberto Gallardo, que está en convenio con Cristal, el Estadio Miguel Grau del Callao, que también es del Estado, donde juega Boys. Así que son temas que habrá que ver en los próximos días. Hoy vamos a tratar de contactarnos en los próximos minutos con Darío Peralta para que nos dé a conocer ya los detalles. Hemos escuchado una entrevista que dio el presidente Kevin Iñigo, que lo vimos hoy en horas de la mañana, a un canal de acá de un amigo de Marino Ambía, donde también dice que en este momento nos estamos enfocando en poder renovar a los jugadores que destacaron en el equipo y deben estar viendo también el tema del comando técnico. Creo que el primer paso, en mi opinión, es hablar y definir el futuro del profesor Juan Carlos Basalar. Es el que tiene que hacerse el primer paso. Una vez que se defina quién va a ser el director técnico para que pueda dirigir, conducir al equipo en la Liga 1, ya en ese momento recién se ve el tema de las contrataciones, el tema de quiénes deben quedar, el tema de las adquisiciones o de las contrataciones, sobre todo de jugadores extranjeros, porque la Liga va a permitir, en este momento son 5, y posiblemente para el próximo año podría permitirse 6 jugadores extranjeros, y ese va a ser un tema muy importante, escoger a los jugadores que marquen la diferencia, como muchos equipos han acertado. Como en el caso del Deportivo Garcilaso, ha contratado a este jugador Girona, tiene otro apellido, donde es el goleador del campeonato. Hay jugadores que están en el mercado internacional acá en Sudamérica, que pueden ser brasileros, argentinos, pueden ser uruguayos y también últimamente colombianos. Hay que recordar que jugadores colombianos en la Liga 2 había muchísimos, entre ellos Carlos Augusto López, jugador colombiano, y Bargüen, que estuvo en Alianza Universidad, bueno, que es colombiano. También el jugador Monsalvo, que se lesionó, también colombiano. Quintero, hay muchísimos jugadores. De tal forma que debe enfocarse primero en definir quién va a ser el director técnico. Creo que, en mi opinión, debía ser el profesor Juan Carlos Basalar el director técnico para la primera división. Es un director técnico que conoce ya estos medios. Él ha sido jugador, recordemos, en la época de Cienciano, ya juega en muchos equipos Juan Carlos Basalar. Y además también como entrenador ha tenido muchísimos equipos. Es más, ha ascendido en 5 oportunidades, que esto ya dimos a conocer. Así que conoce la Liga 1 y conoce también a los jugadores, conoce cómo se juega este campeonato, conoce todos los escenarios. Creo que sería el más indicado de que continúe. Vamos con más comentarios, vamos a intentar comunicarnos vía telefónica con Darío para poder conversar precisamente qué se está planificando en estos días. Ya pasó las celebraciones, el festejo, ahora ya hay que empezar a armar el equipo, porque todos los equipos también están en ese proceso. Como ya terminó el campeonato, para todos, a excepción de los equipos de la U y de Alianza, quienes disputarán el título nacional,
Los otros jugadores, la mayoría están libres. Algunos tienen contratos vigentes, pero muchos ya terminaron sus contratos y están ya en la temporada de las contrataciones, de las negociaciones y de la firma de los contratos, que en los próximos días seguramente en los medios se irá anunciando la firma de los jugadores, los nombres correspondientes. Como adelanto también indicar, en el caso de Comerciantes Unidos de Cutervo, que también logró la clasificación siendo campeón de la Liga 2, han ratificado como director técnico a Carlos Silvestre, que estuvo asumiendo este año la dirección técnica. Como premio, vamos a ver qué sucede. Vamos con André, vamos a intentar hacer el contacto telefónico. Sí, a ver, aprovecho de seguir leyendo los comentarios. Ya somos más de 100 espectadores. Ya saben que nos pueden seguir siempre en Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como YouTube. Así que por favor ayúdennos compartiendo esta transmisión, dándole like, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Rodri Torres nos dice: profe, la liga comienza el 15 de enero. Los equipos ya están reforzándose y los chancas están de fiesta. Bueno, no sabemos, ¿no? La dirigencia de Chancas debe estar trabajando, ya no creo que estén de fiesta. Juan Capeceros nos dice: saludos desde la ciudad imperial de Cusco. Desde ya se tiene que ir armando el plantel. Hay varios equipos que han descendido. Por ejemplo, del Binacional podríamos traer a Andy Polar, traer a nuestro paisano Enríquez también, nos dice. Guido Velázquez Román: la dirigencia salió en otros medios y el club está pensando en grandes cosas, nos dice. El club está buscando un terreno de 4 o 5 hectáreas para la vía deportiva de los Chancas, para el club y divisiones menores, parecido a la Videna. Indican que la Conmebol y a través de la Federación Peruana de Fútbol daría un presupuesto fuerte. A ver si eso nos cuenta Darío. Adelante, mil gracias con la llamada. Bien, amigos, son 10 de la noche ya con 27 minutos. Ya estamos en contacto telefónico con Darío Peralta Damiano, uno de los dirigentes que ha trabajado no solo este año, sino en los últimos años desde que el equipo asumió su participación en la segunda división. Buenas noches, Darío. Tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva y seguidores que están muy atentos a tus declaraciones y para ver cuál será el futuro de los Chancas en su preparación para participar en la Liga 1. Buenas noches, Darío. Buenas noches a la audiencia deportiva, un saludo a todos mis paisanos de Andahuaylas. Estamos prestos y apuestos a contestar las inquietudes o preguntas que tenga el señor Michel. En primer lugar, las felicitaciones a los dirigentes, a los hermanos Íñigo, a tu persona, a las otras personas que de una u otra forma han llevado adelante este proyecto importante y que se logró el objetivo que era el ascenso a la Liga 1, y también a todos los jugadores, comando técnico, y también felicitar a todos los hinchas que han estado en todo el año participando, asistiendo y sobre todo en estos 2 últimos partidos que fueron claves, tanto en la semifinal como en la gran final. ¿Qué nos podía decir de la campaña y sobre todo cómo viste este partido emocionante que el día viernes levantó a todo el pueblo andahuelino, no solo los que están acá, sino también a nivel nacional e internacional? Señor Michel, como en alguna entrevista comentamos que acá tenía un papel preponderante, un papel muy importante la hinchada, la número 12, que de ellos era el resultado de lo que se iba a dar, ¿no? Y realmente yo también, como usted, agradezco a esa hinchada de Andahuaylas que ha apoyado. La verdad que somos considerados la mejor hinchada de la Liga 2. De verdad que ha sido muy emocionante, ha sido muy muy interesante cómo es que la población se ha movilizado para los Chancas, ¿no? No solamente Andahuaylas, también hemos visto un día antes en Uripa cómo la misma población de Uripa salía pues a defender lo que era los Chancas, ¿no? Los intereses de los Chancas, y de verdad que ha sido una semana, unos partidos muy muy emocionantes, a tal extremo que la prensa internacional inclusive comentaron que nos parecíamos a Buenos Aires, ¿no? Donde se respiraba fútbol y se hablaba todo fútbol, y no solo eso, donde de verdad es cierto, nadie que se percata que en Andahuaylas va el abuelo, va el papá, va el hijo, va toda la familia, hasta el nieto, todos van, ¿no? O sea, se ha visto pues que los papás venían con sus niños, había un montón de niños en el estadio, y bueno, eso es bueno porque se crea la cultura deportiva,
y por ello es que nos comparan, ¿no? Y la verdad ha sido una hinchada muy ferviente y que ha vivido intensamente este partido, de esa parte muy agradecido a la hinchada y por haber confiado también en esta dirigencia que ha llevado pues también, porque el fútbol se juega tanto en la parte interna y externa y más a un nivel tan alto como es una final, hay pues muchos intereses de por medio y se trata de defender afuera y dentro del campo deportivo. Darío, ahora que ya terminó la clasificación, ahora se viene un reto sumamente importante, lógicamente más difícil, más complejo, ya es de alta competencia, la Liga 1 ya es otro nivel. ¿Cómo se está planificando el trabajo? Seguramente ustedes han tenido ya una reunión entre los dirigentes para tomar plazos, de repente ya priorizar las cosas que hay que empezar a realizar, sobre todo el tema del entrenador, los jugadores. ¿Cómo se está trabajando este tema? Porque ya los días van a pasar rápido. Sí, el campeonato de la Liga 1 del año 2024 empieza la primera semana de febrero. Entonces nosotros estamos contra el tiempo para hacer las contrataciones, ya que prácticamente somos el último equipo en ingresar a la Liga 1 y eso pues hay mayor responsabilidad en cuanto a preparar toda la logística, el equipo para la Liga 1, ¿no? Entonces nosotros creemos en los procesos. Vamos a continuar con el director técnico Basalar y ya... Eso ya está confirmado, que sigue el profesor. Hoy está confirmado hoy oficialmente que continúa ese comando técnico del profesor Basalar. Perfecto, me parece muy bien. Buena noticia. Correcto. Y en el tema de los jugadores, ¿cómo se está viendo de los que más han destacado? Seguramente también estarán recibiendo ofertas. Bueno, nuestro objetivo es mantener por lo menos el 50 al 60% de jugadores, ya que este año ha sido un equipo goleador, tenemos más de 60 goles en la Liga 2, y eso creo que habla muy bien del plantel que se ha tenido, y queremos tomarlo de base, ¿no? Tomarlo de base a este plantel para que con unas inyecciones que ahora se tiene que hacer, lógicamente se tiene que contratar jugadores de talla de Liga 1, tenemos que reforzar algunas líneas y hacer un gran campeonato, porque nuestro objetivo no solo es participar en este año, nuestro objetivo es llegar a una Sudamericana, mínimamente debemos llegar a una Sudamericana. Debemos estar entre los 8 mejores y ¿por qué? Porque nosotros tenemos una localidad fuerte, tenemos una hinchada fuerte, creemos que en Andahuaylas podemos dar el golpe a todos los equipos y vamos a hacer un gran campeonato. En cuanto a los jugadores, ¿desde cuándo ya se podría conocer qué jugadores ya van fichando para la Liga 1? Y también si nos puedes dar la información de que se habla de que a Ramos lo estarían tentando incluso Alianza, otros equipos de altura, porque por la cantidad de goles que hizo y además que está acostumbrado a jugar en ciudades de altura, podría ser un aporte importante. ¿Qué nos podías adelantar sobre Ramos, López y de repente otros jugadores? Lo primero que nos hemos planteado era finiquitar formalmente con el comando técnico y que esta semana ya estamos formalizando, ya hemos acordado. Ya hemos acordado la parte económica con el comando técnico, no hay inconveniente con ellos, entonces ahora que ya formalizamos con el comando técnico, es que ya empezamos a trabajar con los jugadores, ¿no? Y es verdad, el jugador Ramos ha hecho un gran campeonato, y es lógico que tenga ofertas de otros equipos, ¿no? Y nosotros lógicamente también queremos tenerlo y él también desea estar en Andahuaylas porque sabe que acá es una linda plaza, un buen equipo y que podemos pelear grandes cosas. Hay preocupación de la hinchada sobre la localidad. Algunos están mandando rumores indicando que el equipo jugaría en Ayacucho, jugaría en Abancay o en Cusco. ¿Qué nos podrías aclarar, tú que estás en permanente contacto con los dirigentes de la Federación Peruana, para ver si nosotros jugaremos el próximo año en nuestro estadio, en el Estadio de los Chancas? Mira, hay un reglamento de infraestructura
dentro de ese reglamento, en su artículo 8.4, menciona que el equipo de local debe tener una distancia del aeropuerto a la localía de 150 kilómetros. Y nosotros de Ayacucho a Andahuaylas tenemos 233 kilómetros. Así es, sí, es verdad. ¿No? Entonces eso nos está poniendo pues en apuros, nos preocupa bastante y las autoridades, en este caso el gobierno regional, el Consejo Municipal presidido por su señor alcalde, tienen que dar celeridad al tema del aeropuerto de Andahuaylas, porque no es posible pues que una ciudad tan grande y moderna como es Andahuaylas, y siendo la primera ciudad de Apurímac, no cuente con aeropuerto. Teniendo el aeropuerto. Peor aún cuando uno se entera en profundidad por temas de colindancias, o sea, por temas, ¿cómo lo podríamos llamar? Superficiales, temas yo podría decir que se pueden solucionar. Y eso está mal, ¿no? Entonces, el tema del aeropuerto podría ser un punto que podría jugar en nuestra contra para la localía. Claro, eso es un tema que... pero también tenemos el caso de Cutervo. Cutervo también está... Con las 6 horas de Chiclayo. El aeropuerto más cercano a Cutervo es el de Chiclayo, que también está a 6 horas. Y yo no creo pues que la Federación Peruana a los dos nuevos inquilinos del fútbol peruano los deje sin fútbol, que como es a la ciudad de Cutervo y a la ciudad de Andahuaylas, ¿no? Lógicamente eso se va a pelear porque se va a solicitar una excepción para que se lleve pues el fútbol en esta ciudad que se ha ganado la plaza deportivamente. Y eso lógicamente preocupa, como también se va a pelear, y espero pues que las autoridades locales y regionales den celeridad a este asunto del aeropuerto. Creo que es importante que las autoridades, tanto el gobierno regional, el Consejo Provincial o el municipio provincial, puedan acelerar ese tema, porque todavía tenemos un cierto margen de tiempo, de repente hasta enero o febrero, para que se pueda habilitar, porque el aeropuerto ya funcionaba sin problemas con aviones pequeños, pero se han malogrado algunos equipos, pero creo que esos equipos, si hay seguro, y hay decisión política, si hay presupuesto, creo que se podría conseguir. No se necesita mucho tiempo, eso creo que se podría acelerar de alguna forma, y creo que es el llamado importante de tu parte, y sería bueno de repente pedir una audiencia con las autoridades para plantearles el tema y que ellos puedan ponerle más esfuerzo. Sí, nos hemos comunicado con las autoridades regional y local, tienen la predisposición de apoyar, tienen la buena voluntad. Lo único que exigimos es la celeridad nomás en el caso, ¿no? Eso esperemos de que realmente estas autoridades actuales nos las brinden, no solamente al Club Deportivo Los Chancas, porque todos el aeropuerto beneficia a todos. Da un beneficio económico a la población, a la región. El turismo, el problema de salud, muchas cosas. Claro, tantas cosas que caramba, por falta de un aeropuerto adolecemos. Y siendo una ciudad tan moderna como Andahuaylas, no es posible pues que tanto tiempo paralizado el aeropuerto lo tengamos, ¿no? Y habría que aprovechar también que la presidenta es natural de Apurímac, y hay una carretera en Bicapa que viene desde Chalhuanca, su ciudad natal, para que también pueda beneficiar. Eso también sería un buen punto. Claro, sería un buen punto, por eso eso es un tema netamente político de nuestras autoridades, que tienen que poner, ellos son los llamados a solucionar este tema. Nosotros lógicamente estamos coordinando, estamos exigiendo, y ellos creo que tienen la presión social de acelerar este tema del aeropuerto. Hay una publicación que al parecer ha salido en un programa dominical de Panorama, donde estarían dando a conocer de que el equipo de los Chancas habría recibido una cantidad de dinero de parte de la federación. ¿Qué nos podría aclarar? Porque mucha gente está preocupada, también nos han estado escribiendo y llamando. Mira, antes que todo quiero mencionar que también informar que hay un
tema de parte de ciertos dirigentes de la Asociación de Fútbol Profesional que se la tienen pues contra el presidente Agustín Lozano, ¿no? Es un conflicto. Al presidente Agustín Lozano pues lo están papeleando, lo están denunciando, y lógicamente la prensa mediática, viendo que nosotros somos el equipo de moda, ¿no? Entonces lo que hacen es que crean pues todo un informe periodístico donde hacen ver que nosotros hemos recibido cierta influencia para que el Club Deportivo Los Chancas llegara a campeonar, que hemos recibido dinero de por medio, una cantidad exorbitante, lo cual es cierto en parte, pero ese dinero se ha recibido en los 4 años desde hace 4 años se ha estado recibiendo ese dinero. Y a todos los equipos. Pero ese dinero no solamente lo han recibido los Chancas, lo han recibido todos los clubes de la Liga 2, todos los clubes. Entonces la pregunta es, si tú has repartido la plata a todos los clubes, ¿por qué solamente nos sacan a nosotros? Lo hacen por un tema mediático, porque primero el señor Guido Íñigo es alcalde de uno de los distritos más populosos de la capital, y lógicamente al mencionarlo lo hacen mediático este tema, ¿no? Nosotros tenemos las cuentas claras, nosotros hemos mandado inclusive un comunicado a la prensa nacional, se le ha mandado una carta notarial a Panorama, en el cual se explica que el señor Guido no es actualmente presidente del Club Deportivo Los Chancas. Ofrecemos las cuentas claras, los balances claros, y ustedes son testigos, los andahuelinos, que nosotros no hemos recibido ningún apoyo de parte, ninguna influencia negativa, que nos haya habido cierto favorecimiento de árbitros. Ustedes han visto que el árbitro que ha jugado en Huánuco como en Andahuaylas han sido muy correctos, muy imparciales, no ha habido ningún favoritismo, ha ganado el mejor, y lo peor de todo, lo hemos ganado en penales. Y para decir que nosotros hemos tenido algún tipo de influencia, o sea, eso es, más al contrario, ellos nos desvalorizan todo ese esas publicaciones triunfo que hemos logrado, desvalorizan, ¿no? Cuando realmente lo hemos ganado con mucho esfuerzo, no solamente el Club Andahuaylas, el pueblo de Andahuaylas, porque acá el pueblo de Andahuaylas ha contribuido para alcanzar este objetivo, y se ha visto pues en estas 2 últimas fechas, todo ese gran apoyo que hemos recibido de parte de la hinchada, ¿no? Bien, Darío, también otro tema importante es de que el próximo año, participando en la Liga 1, ya tenemos un ingreso importante para el equipo por el tema de los derechos de televisión. ¿Ya tienen algún estimado o algún alcance de parte de las empresas que tienen, los derechos para transmitir el próximo año los partidos de local de Los Chancas? Mira, como sabemos que ahora el que controla los derechos de televisión es la misma Federación Peruana de Fútbol. Antes lo hacía cada club, pero en este caso ahora lo controla la Federación Peruana de Fútbol, y es lógico que va a haber una partida presupuestal que va a otorgar a cada club profesional de la Liga 1. No te podría especificar el monto, no nos han informado todavía el monto, pero sí existe una partida presupuestal grande para cada club que participe en la Liga 1, ¿no? Y de eso nosotros somos parte, y vamos a recibir también ese dinero. Para ir terminando, Darío, ¿para cuándo se podría ya conocer los nombres? Antes, vamos con hay Andrés. una noticia que nos comentan bastante de una villa deportiva. También, 4 o 5 correcto. hectáreas. En horas de la mañana vi una entrevista que dio Kevin como presidente de Los Chancas a Marino Ambía, que también tiene un programa que todos los domingos sale, donde Kevin dijo que están buscando una villa deportiva para que el equipo pueda construir todas sus instalaciones para el tema del fútbol. ¿Qué avance hay en ese tema y qué nos podías informar? Creo que nos parece una noticia muy importante. Mire, hay una partida presupuestal. Empecemos mejor así. La FIFA le da un dinero a la CONMEBOL para que la CONMEBOL entregue a cada federación de cada país un dinero para que sus clubes profesionales de primera división inviertan en infraestructura. O sea, hay una partida presupuestal que viene desde de la FIFA. Federación Peruana para sus clubes, para cada club,
para que inviertan en infraestructura. ¿Ya? Estamos hablando aproximadamente de algo de $250,000 que dan solamente para invertir en infraestructura. ¿Para cada equipo? Pero la federación, perdón. ¿Para cada equipo es esos 250,000 o es para todos? Cada equipo, Correcto. para que solamente para Continúa. invertir en infraestructura. Pero la Federación Peruana de Fútbol exige requisitos para ser acreedor de este dinero. Exige requisitos. Hay que cumplir requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos principales? Uno, ser un equipo de primera división. Dos, tener una junta directiva legalmente inscrita y registrada en la SUNAR ante el IPD. Y tres, tener registralmente un espacio físico propio del club. Un terreno. Club, un terreno propio del club. No, por ejemplo, esa plata no puede, digamos, nosotros no podemos destinarlo al Estadio Municipal Los Chancas. ¿Por qué? Porque el Estadio Municipal Los Chancas es un bien público, es un bien del Estado. O sea, un privado no va a invertir en un bien público, ¿no? Entonces a nosotros nos exige que tengamos el terreno saneado, y es ahí donde, digamos, vamos a ser acreedores y presentar un proyecto, un plan para formar una especie de una villa deportiva con 3-4 campos deportivos, y eso pues nos hace acreedor. Mira, para darle un ejemplo cercano, en la ciudad de Ayacucho, el estadio principal de la ciudad de Ayacucho es el Estadio Ciudad de Cumaná. Correcto. El Estadio Ciudad de Cumaná le pertenece al gobierno regional. Este año, ¿dónde ha jugado el club Ayacucho Fútbol? En la Villa Libertadores. El estadio que tiene la comunidad de Yanama. Así es. La comunidad de Yanama le ha donado 5 hectáreas de terreno al Ayacucho Fútbol Club. El Ayacucho Fútbol Club ha sacado esta partida presupuestal de la federación y ha creado su propio estadio, ¿no? Que está en la comunidad de Yanama. Entonces, ese es un claro ejemplo, digamos, que podemos hacer acá en Andahuaylas. Hay diferentes comunidades que tranquilamente podrían donarnos y nosotros crear un polo de desarrollo. ¿Por qué? Como le vuelvo a decir, en Ayacucho esa comunidad de Yanama, pues es un cerro con una pampa. Está a la entrada de Ayacucho. Prácticamente no había nada. Y se creó el polideportivo de Ayacucho Fútbol Club, y actualmente toda esa zona se ha valorizado, todas las zonas aledañas se han valorizado, empezó a aparecer recreos, casas, negocios, y ya valorizado tremendamente la comunidad Yanama, ¿no? Entonces lo que queremos es acá en Andahuaylas que algún centro poblado o alguna comunidad nos done esas 3 o 4 hectáreas de terreno, y nosotros vamos a crear un polo de desarrollo. Van a haber 3 o 4 campos reglamentarios. Porque hay que trabajar con menores. Claro. ¿Por qué? Porque ahora tengamos en cuenta que vamos a tener la participación de diferentes categorías. Vamos a tener el primer equipo de división, vamos a tener el equipo de mujeres que va a participar en la liga femenina, vamos a tener el equipo de reserva. Este año se está hablando de que va a ser 2 reservas sub-21, sub-18, y vamos a tener el equipo de menores que va a participar creciendo en el fútbol. Esos son requisitos que ahora la federación nos exige como liga profesional, y que hay un presupuesto de parte de la federación para apoyar a la reserva. Tengamos en cuenta que la reserva es un equipo semiprofesional con contrato, como también es el fútbol de mujeres, ¿no? Entonces acá no solamente va a venir pues el primer equipo de Sporting Cristal, de Alianza Lima, acá va a venir también el equipo de reserva de la Alianza Lima, de Cristal, de Alianza, de Manucci. Todos los equipos van a pasar acá. Entonces la pregunta es, ¿dónde van a entrenar las mujeres, el primer equipo, la reserva y los menores? Si ahora tan solamente con el primer equipo tenemos problemas en cuanto al entrenamiento, falta infraestructura en Andahuaylas, falta infraestructura, y ojo, tengamos en cuenta que el estadio, digamos, municipal de Andahuaylas o el municipal de Talavera tienen pedido pues de parte de la Copa Perú, de parte de los escolares de los diferentes colegios escolares, comunidades,
asociaciones, tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces prácticamente en Andahuaylas está creciendo y ha quedado pues pequeña la infraestructura que se tiene en Andahuaylas, y ahora, como le voy a decir, sumamos todo esto, es un problema grave para nosotros. Es por eso que nos urge contar que alguna comunidad decida donarnos, y créanme que no se van a equivocar, porque donde ellos decidan y se hace esta vía deportiva, esas zonas van a desarrollarse. Todas las zonas aledañas se van a desarrollar, sus precios se van a elevar, van a aparecer comercios, porque estamos hablando de más o menos unas 300 a 400 personas que se van a mover en la vía deportiva en esas categorías. ¿Ese terreno, Darío, sería acá en el Valle del Chumbau, o de repente sería un poquito más lejos, de repente en Huancabamba, o de repente en otros lugares, o Pacucha, no sé? ¿Han tenido algún requisito de la distancia? Sí, ya hemos conversado con unas comunidades de Piscobamba, de Huancabamba, en Pacucha también nos están ofreciendo, también en Tunancancha también están ofreciendo. Es que esos son los únicos lugares donde, digamos, hay espacios grandes, ¿no? Claro, entonces también planas. Estamos evaluando cuál va a ser, digamos, la mejor zona, y si es que hay otra mejor propuesta de alguna comunidad o algún centro poblado o algún distrito, es que se va a llevar esta vía deportiva, ¿no? Me parece muy interesante. Tengamos en cuenta que esto va a traer desarrollo. Donde se instala esta localidad, esta vía deportiva, va a haber un movimiento diario. Y eso va a ser permanente, porque eso ya no se va a mover. No, por eso te decía, para los que conocemos en Ayacucho Fútbol Club ha jugado todo su torneo en su propio estadio de Yanama, el Libertadores. Y toda esa zona pues se ha valorizado, ha mejorado porque ha habido bastante actividad deportiva, bastante movimiento económico, y eso es bueno. Bien interesante ese tema, ojalá que se pueda conseguir y que las comunidades puedan donar y que ustedes puedan hacer la gestión y que a través de la federación pueda llegar a esos $250,000, que sería una parte para una primera etapa, luego poco a poco de repente terminar las instalaciones. Ya que el tiempo nos está ganando, Darío, entonces estaremos conversando en los próximos días, y una vez que tengan ya los nombres de algunos jugadores que van quedando, nos has dado la primicia de que el profesor Juan Carlos Bacelar ha sido ratificado como director técnico del equipo, y el próximo año estará asumiendo esta responsabilidad bastante importante. Gracias. ¿Algo más que desees agregar? Y estaremos en permanente contacto. Bueno, agradecer a toda esa hinchada por la confianza que nos han brindado. Créanme que no nos estamos quedando sentados, estamos trabajando, y seguramente en el transcurrir de los días se van a ir enterando las contrataciones que vamos a hacer. Nosotros tenemos toda la sana intención de contratar a los mejores jugadores, porque créanme, somos ambiciosos como buenos guerreros changas, y somos optimistas en que nosotros debemos alcanzar una plaza mínimo, una sudamericana, y ese es el objetivo que nos hemos planteado. No queremos ser un equipo más que aparece y desaparece en la Liga 1, no, nosotros hemos venido para quedarnos, para trabajar, para hacer un gran campeonato. Darío, permítame que te interrumpa también, solo para recordar y dar a conocer a los seguidores de que el Deportivo Garcilaso, último campeón de la Copa Perú del año pasado, y el ADT de Tarma, campeón del año 2021, han logrado clasificar a la Copa Sudamericana, y eso es un ejemplo que no es tan difícil de alcanzar. Claro, no es difícil, por eso, ¿por qué nosotros no podemos? Lo podemos hacer si tenemos una localidad bien fuerte, tenemos una hinchada fuerte. ¿Por qué tendríamos? Y si tenemos un equipo fuerte, tenemos muchas opciones. Vamos a alcanzar, vamos a lograr. Yo creo con el apoyo de la población, por eso le digo, la población ha apoyado, ha entendido que acá no solamente juega tú los changas con los dirigentes, no, acá también juega el hincha. Con su apoyo es que se pueden conseguir grandes cosas. Y esta es una localidad fuerte, y creo que sí podemos y vamos a llegar a un torneo internacional, ¿no? Bien, muchas gracias, Darío, y hasta cualquier momento. Buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias. Bien,
Bien, amigos, hemos conversado con Darío Peralta, uno de los delegados, dirigente del equipo de los Chancas. Nos ha contado todo el trabajo que ya están realizando. Lo que nos alegra, en mi opinión personal, es de que ya el profesor Juan Carlos Basalar continuará bajo la dirección técnica del equipo para participar en la primera división, que empezará posiblemente en febrero, los primeros días. Y eso es sumamente importante. ¿Qué te pareció las declaraciones, André, de Darío, que ya por lo menos empezaron con lo que debe ser primero el comando técnico, luego ya vendrá el tema de los jugadores? Sí, varias cosas interesantes a rescatar, ¿no? Lo primero, también me alegra mucho que se le dé continuidad al proceso al profesor Basalar. Lo segundo es que vamos a tener 2 equipos de reserva, de 18 años y de 22 años de edad. Luego mencionó también que se está buscando un terreno, ¿no? La donación de que alguna comunidad pueda donar un terreno de unas 4 o 5 hectáreas para poder hacer este centro de alto rendimiento, esta vía deportiva de Chancas. Y bueno, yo creo que esos son temas muy, muy importantes. Y el último punto que mencionó es que hay una limitación por la distancia del aeropuerto al estadio, pero yo creo que se puede pulsar una excepción, ¿no? Que se considerando que Cutervo también está en ese caso. Tiene la misma complicación, ¿no? Y bueno, el aeropuerto esperemos que salga lo más pronto posible. Lo bueno es que el gobierno regional ya lo anunció y es cuestión de esperar. Así es, ese tema creo que se puede insistir, y de que porque ya tenemos el aeropuerto, ya estuvo funcionando muchísimo tiempo, sino que son cosas de fuerza mayor, digamos, cosas de convulsión que pasó, que han sido dañadas, y eso, si es que hay voluntad política y hay voluntad para resolverlo y agilizar, creo que se puede hacer rápido. Tenemos un margen de tiempo, tenemos todo este mes de noviembre, diciembre y enero, casi 3 meses, porque en febrero ya se estarían jugando los partidos. Nos parece súper importante también eso de la villa, que hay un presupuesto más o menos de $250,000 que la FIFA envía a través de la Confederación Sudamericana y a la Federación, pero hay que cumplir los requisitos que indicó. Primero, ser equipo de la Liga 1. Ya los Chancas es un equipo de la Liga 1. Segundo, que sus dirigentes estén formalmente registrados, reconocidos a través de los registros públicos. También es importante. Y tercero, tener el espacio, el terreno, que esté también a nombre del equipo, en forma privada. Y para que eso se pueda hacer realidad, creo que las comunidades podrían regalar, porque comprar una extensión de ese tamaño va a ser mucha inversión, y ya no habría presupuesto para la parte del equipo. Y como también decía Darío, aquella comunidad que pueda regalar esas 4 hectáreas o 5 hectáreas va a dinamizar todas las zonas aledañas a ese terreno, van a elevarse en precio inmediatamente, porque ahí va a haber construcciones para el comercio, hoteles, restaurantes, o hospedajes, etcétera. Así que creo que es una idea importantísima. Ojalá que en los próximos se pueda hacer realidad, porque hemos escuchado ese tema de parte del mismo presidente Kevin Íñigo, indicando que están buscando la villa para construir la villa deportiva propia del equipo de los Chancas, que va a permitir también el trabajo con menores. Imagínense que en esas canchas, en esos campos de juego, se puede trabajar con menores, y que de menores que se trabajen en varias categorías, por lo menos en los próximos años aparezcan 2, 3, 4 jugadores que puedan destacar y puedan ser jugadores del primer equipo, y por sus actuaciones ser contratados para el fútbol internacional, y eso sería una parte económica, una inyección importante para el equipo, como lo hacen los grandes equipos del mundo, sobre todo de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Jugadores que aparecen, que se forman en las divisiones menores, se venden, digamos, en 2, 3, 4 millones, y es un dinero que se reinvierte en el trabajo de menores. Bien, yo creo que con eso hemos podido obtener buena información de Darío. Yo creo que se vienen buenas cosas, ¿no?, para Andahuaylas. Hoy tenemos que cerrar ya pronto, porque es noche de fiesta hoy día. Además, ya van a ser las 11. Ya van a ser las 11, noche de Halloween, sí. Bien, para despedirnos, recordemos que el campeonato se define este sábado en el partido de ida, que se jugará en el Estadio Monumental a las 8 de la noche, donde Universitario jugará de local frente a Alianza el partido de ida de la gran final. Y la vuelta se jugará el miércoles 8 en el Estadio de Alianza, donde Alianza jugará de local, y ese día sí o sí habrá un campeón. Será Alianza, será Universitario, lo sabremos en estas 2 fechas. Bien, amigos, estamos ya llegando a la parte final. Nosotros regresaremos ya mañana. Mañana es día feriado, si no me equivoco. Vamos a ver si salimos. Vamos a intentar. Si no, ya estaremos ya en los siguientes días, pero el día de mañana estaremos también en Radio Andahuaylas. Gracias por seguirnos, y estaremos atentos
en los próximos días. Gracias, hasta el día de mañana. ¿Algo más, André? Para ya... No, ya nada más. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Bien, gracias por todo. Buenas noches. Hasta mañana.